Hola a todos, bienvenidos al curso de Cinética Química y Catálisis. A través de una serie de videos te mostraremos el uso y aplicación de la cinética química, así como también conocerás la importancia de la catálisis. Buenas tardes, el día de hoy vamos a ver la parte del método diferencial, que como recordaremos es uno de los dos métodos que se utilizan para determinar el orden de reacción a partir de datos experimentales. En el método integral, los datos experimentales digamos que se requieren es la rapidez y el tiempo de vida media. ¿Se acuerdan de eso, no? De lo que platicamos la sesión anterior. ¿Sí? Ok. El método diferencial, por su parte, también va a relacionar a la rapidez, pero en este caso, en vez de utilizar el tiempo de vida media, va a utilizar la concentración de los reactantes como, digamos, la otra propiedad que se va a medir en el experimento. Afortunadamente, la concentración es una cantidad que nosotros sabemos cuánto vale, sobre todo la inicial, porque pues nosotros decidimos su valor. ¿Ok? Entonces, desde ese punto de vista, el método diferencial significa, claro, es una forma de obtener el orden de reacción, que puede ser fraccionario, entero, negativo, positivo, y que va a estar relacionado con la rapidez de reacción y la concentración del reactante. Para poder establecer cómo vamos a obtener el orden de reacción, es necesario recordar la ley de rapidez general que hemos venido platicando desde el inicio del curso, en donde la rapidez es igual a la constante de rapidez de reacción multiplicada por la concentración del reactante elevado al orden de reacción n. Esta expresión, si nosotros la tomamos un logaritmo de cada uno de los lados, nos permite expresarlo de la siguiente manera. El logaritmo de la rapidez de la reacción va a ser igual al logaritmo de la constante más n veces el logaritmo de la concentración del reactante del que estemos hablando. ¿Ok? Esta parte sí la entendimos, ¿no? Cómo pasamos de la expresión de rapidez a la forma logarítmica. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Bueno, para llevar a cabo este método, al menos necesitamos dos experimentos. ¿Ok? Lo que necesitamos variar, pues, es la concentración, porque la concentración va a impactar sobre la rapidez. Recordemos que dependiendo del orden en el que nosotros tengamos elevado nuestra concentración, pues la rapidez se va a ver afectada. Dependiendo del valor, pues esta rapidez puede aumentar, digamos, en la misma proporción o en una proporción diferente. Entonces, lo que nosotros necesitamos en el laboratorio es tener dos concentraciones, a las cuales vamos a anotar como concentración 1 y concentración 2. Vamos a escribir una expresión para cada uno de nuestros experimentos de la forma logarítmica, y entonces vamos a tener un sistema de ecuaciones. Bien importante que, bueno, la ecuación que va a resultar es del modo en el que nosotros vamos a calcular el orden de reacción, más ello no implica que es la única forma. Una forma que también podemos aprovecharnos de nuestros datos experimentales es plantear estas ecuaciones para cada uno de nuestros experimentos, en donde la concentración de cada experimento pues va a estar asociada a la rapidez de ese mismo experimento. Entonces, si ocupamos una concentración 1, pues tendremos la rapidez 1 y si tenemos la 2, pues tendremos una rapidez 2, y así podemos tener n cantidad de experimentos. Digamos, no está acotado solo a 2, pero al menos debemos de tener 2. ¿Queda claro lo que acabo de platicar? Sí, profe. Ok, ahora para comparar nuestros experimentos, lo que vamos a hacer es restar las dos ecuaciones que acabo de poner, de tal suerte que me quedaría el logaritmo de la rapidez 1 menos el logaritmo de la rapidez 2 va a ser igual a, como estoy restando, pues el logaritmo de la constante pues va a quitarse, entonces ya digamos se va a hacer 0. Y del otro lado pues me va a quedar n y lo voy a factorizar y me va a quedar el logaritmo de la concentración de A1 menos el logaritmo de la concentración de A2. Desde esta forma pues ya es evidente que yo puedo despejar de aquí al orden de la reacción n y que este va a quedar en función de las rapideces y de las concentraciones. La ecuación correspondiente para el método diferencial es la que está aquí, donde el orden de la reacción va a ser igual al cociente del logaritmo de las rapideces de los dos experimentos que yo tengo, que son estos, entre el logaritmo de las concentraciones del reactante que yo haya cambiado en el experimento 1 y 2. Al igual que en el método integral, es importante notar que en el argumento de esta función, pues se tienen al experimento 1 y 2 en la misma posición, es decir, en el numerador está el experimento 1, en el denominador está en el experimento 2.
¿Podría ponerlos al revés? Sí podría poner, por ejemplo, el logaritmo de la rapidez 2 entre la rapidez 1, pero eso implicaría que en el denominador yo tuviera la concentración de A2 en el numerador y la concentración de A1 en el numerador. Sería una expresión equivalente. ¿Qué quiero decir? Lo que no se vale es hacer como situaciones intermedias en donde yo en uno de los dos lados, ya sea en el numerador o en el denominador, pues yo ponga las rapideces en un orden y luego en las concentraciones lo ponga en el orden opuesto. Si yo hago eso, estaría incurriendo en un error. Entonces queda claro que la posición que tiene en el numerador, la rapidez y la concentración tiene que estar para el mismo experimento igual en el argumento de cada uno de los logaritmos. ¿Eso queda claro? Sí, profe. ¿Sí? Ok, pero podrían plantear la ecuación, como les digo, pues al revés, ¿no? Digamos R2 entre R1, pero abajo debería quedar concentración de 2 entre concentración de 1. ¿Ok? Entonces, fíjense, esta ecuación se parece mucho a la del método integral, solo que en la del método integral allá teníamos al tiempo de vida media. Acá tenemos a las concentraciones. Entonces, pues es bien importante que esta ecuación la tengan en el ecuacionario y que la tengan muy claro que es parte del método diferencial. ¿Ok? ¿Eso ya quedó ahí? ¿Entendido? Sí, profe. ¿Sí? Ok, bueno, pues vamos a un ejemplo, ¿no? A mí estos ejercicios me gustan mucho porque permite que nosotros pues tengamos un poco de álgebra acá, recordemos un poco del álgebra. Al plantear sistemas de ecuaciones también puede ser una de las formas. Y bueno, y para eso el ejemplo que les traigo es el siguiente. Dice así: a partir de la siguiente tabla de datos experimentales de concentración y rapidez de reacción, para la reacción A más B que da P, determina el valor. Inciso A, el orden parcial de reacción para cada reactante y el orden global. Inciso B, el valor de la constante de rapidez de reacción, K. Para eso nos dan tres experimentos que nos dan la concentración de A y de B y la rapidez, ¿no? Entonces la rapidez en este caso está medida en molaridad entre segundo a la menos 1, o entre segundo. Y entonces en el experimento 1 tenemos, ¿no?, que la concentración de A vale 0.5, la concentración de B vale 1 y que el resultado de la rapidez es 0.75 por 10 a la menos 2. ¿Ok? Esta rapidez puede ser medida a través de uno de los dos métodos que vimos al inicio del curso. ¿Cómo se llaman esos métodos? ¿Se acuerdan? ¿Se El acuerdan? instantáneo y el... Ajá. Rapidez instantánea y Promedio. rapidez promedio. Entonces, los valores que están reportados aquí en esta tabla pueden provenir, ¿no?, de esta medición de rapidez promedio o rapidez instantánea que ustedes ya saben hacer. Entonces, para el experimento que ustedes diseñaron con concentraciones de 0.5 de A y 1 de B, pues ustedes van a obtener un perfil de concentraciones. A partir de ese perfil de concentraciones, como lo hicieron en la tarea, pues ustedes pueden determinar el valor de la rapidez y ese es el que está reportado aquí en la tabla. ¿Ok? Ahora, ya tenemos un experimento 1. En el experimento 2, la concentración de A permanece igual, 0.5, y la concentración de B, ahora en vez de ser 1, es 2. El impacto en la rapidez, en este caso, están de acuerdo que va a ser debido al cambio en la concentración de B, debido a que la concentración de A es la misma en el experimento 1 y 2. Entonces, fíjense, la rapidez pasó va a tener un valor de 0.75 por 10 a la menos 2 a tener un valor de 1.5 por 10 a la menos 2. ¿Ok? Entonces, ¿están de acuerdo que el cambio en la rapidez aquí es debido únicamente al cambio en la concentración de B? Sí. Sí, de acuerdo. ¿De acuerdo? Ahora, en el experimento 3, la concentración de A ahora vale 1 y la concentración de B vale 2. La repercusión de tener ahora estas condiciones de concentración de A y de B, bueno, aquí falta mencionar tal vez que son concentraciones iniciales, ¿no? Son las concentraciones que yo pongo al inicio. ¿Okay? Entonces, al poner yo concentración de A igual con 1 y concentración de B igual con 2, la rapidez pasa ahora a tener un valor de 6 por 10 a la menos 2. Comparado con el experimento 2, el cambio de la rapidez de 1.5 por 10 a la menos 2 a 6 por 10 a la menos 2, ¿a quién es debido? Si yo comparo el experimento 2 con el experimento 3. ¿Ok? Entonces, lo que se busca hacer en estos tipos de ejemplos es poder identificar quién es el reactante que está causando el efecto sobre la rapidez. Entonces, tenemos que observar primero los experimentos para poder establecer cuáles de ellos nos conviene comparar para poder obtener la información del orden correspondiente. ¿Ok? Ahora, me voy a regresar un poco. Si yo comparo el experimento 1 y 2, ¿qué pasa con la concentración de B? Se duplica. Es el doble.
Se duplica. ¿Y qué le pasó a la rapidez cuando yo dupliqué la concentración de B? Se Igual duplicó. se duplica. Se duplicó. ¿Ok? Entonces quiere decir que un aumento al doble de la concentración de B impacta en la misma proporción en la rapidez de esa reacción. ¿Se dan cuenta? Es proporcional el cambio cuando yo aumento la concentración, aumenta la rapidez en la misma proporción. ¿Eso lo notan? Sí. Sí. Ahora, ¿qué pasa si yo comparo el experimento 2 y 3? ¿Qué pasó con la concentración de A? Se duplicó. Se duplicó. ¿Ok? Ahora, ¿la rapidez qué le pasó? También se duplicó. Cuatruplicó. Cuatruplicó. Cuadruplicó. ¿Ok? Aquí no se duplicó. Fíjense cómo el efecto de la concentración de A tiene un impacto mucho más alto que el de B. El de B, yo duplico y se duplica la rapidez. Pero en cambio, si yo duplico la concentración de A, la rapidez aumenta en un factor del doble, ¿no? Si yo duplico, la rapidez aumenta 4 veces. Entonces, si ustedes quisieran aumentar la rapidez de la reacción, ¿a quién me recomendarían mover? ¿A o a B? A. Ah, ok. Pero entonces lo que yo quiero cuando ustedes miren estos, digamos, estos tipos de ejemplos, es que identifiquen quién es el reactante que tiene el mayor impacto sobre la rapidez. La otra cuestión es, ¿todos los reactantes tienen el mismo impacto sobre la rapidez? Pues sí, puede ser que sí, puede ser que no. En el caso que estamos analizando, no tienen el mismo impacto. A tiene un impacto mayor sobre la rapidez. ¿Ok? Eso es bien importante de destacar porque el orden de la reacción está asociado a estas observaciones que estamos haciendo en la tabla. ¿Ok? Y que voy a traer a colación cuando ya calculemos los números. ¿Queda claro eso? ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, profesor. Ok. ¿Sí me escuchan bien? ¿No me oigo muy bajito? No, ¿No? Ok. Vale. no lo escucho bien. Perfecto. Bueno, ahora, digamos que estos ejemplos se basan en el método de aislamiento de Oswald. ¿Ok? Lo que dice este método es que es necesario mantener constante la concentración de un reactante. ¿Ok? En al menos 2 experimentos, ¿no? Mientras que la concentración del otro reactante cambie en dichos experimentos. ¿Ok? Entonces, si se dieron cuenta, en los experimentos que están planteados arriba, el objetivo cuando se diseñan estos experimentos es que la concentración de una de las especies permanece constante en 2 de ellos, mientras que la otra varía. Y luego en otros par de experimentos, pues tener constante a la otra especie. Si tuviéramos una tercera especie como es en la tarea, allá tenemos más experimentos, ¿están de acuerdo? Porque necesitamos más consideraciones para poder establecer cuál es el efecto de cada uno de los reactantes sobre la rapidez. ¿Ok? Ahora, desde el punto de vista del desarrollo experimental, pues yo tengo que plantear N cantidad de experimentos que me permitan determinar estos impactos. ¿Ok? No quiero decir que solamente son necesarios hacer 3, a lo mejor en algunos casos pues no es claro el efecto, ¿no? Entonces podemos hacer tal vez 4, ¿no? El objetivo, a lo mejor comparar el 1 con el 2 y el 3 con el 4. Podría ser también ese el caso, ¿no? Pero en este con 3 fue suficiente porque hay el experimento 2 puede compararse contra el experimento 1 y el experimento 3. ¿Ok? ¿Queda claro eso? Sí, ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, esto que dice, bueno, de poner en exceso, pues quiere decir que aumentemos, ¿no? Que cambiemos el valor de uno de los reactantes, mientras que el otro permanece constante, ¿no? Entonces, vamos a analizar los datos y vamos a calcular los órdenes parciales. Dado que nosotros tenemos el reactante A y el reactante B, pues los órdenes parciales que vamos a calcular con la ecuación que obtuvimos arriba, pues debe ser el alfa y beta. ¿Ok? Y luego posteriormente la suma de ellos nos dará el orden global de la reacción. ¿Ok? Bueno, como acordamos, el experimento número 2 y el experimento número 3 nos permite determinar cómo impacta el cambio en la concentración de A sobre la rapidez, mientras que la concentración de B permanece constante. ¿Ok? Entonces queda claro que con estos par de experimentos lo que vamos a evaluar es alfa, porque quien está variando es la concentración de A. ¿Ok? No vamos a evaluar al reactante que está siendo constante, porque pues no tiene caso, ¿están de acuerdo? Que yo le puedo evaluar si B tiene la misma concentración en los 2 experimentos. Tengo que ir y visualizar cómo cambia A y cómo impacta este cambio en la rapidez. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, queda claro eso de que con estos experimentos nosotros vamos a determinar el orden parcial de A, que sería alfa. sí, profesor. ¿Sí?
Ok, entonces, vamos a calcular el orden. ¿Qué escribirían para calcular el orden? ¿Qué escribo? La expresión del logaritmo. Ajá, Bueno, n es igual a logaritmo de la rapidez de 1, no, en ese caso sería rapidez de 2 entre rapidez de 3, ok, sí. sobre el logaritmo de la concentración de 2 sobre sobre la concentración de 3, y en este caso, como dice que A cambia, sería entonces 0.5 entre 1. Ok, entonces, a ver, entonces déjenme quitar esta y entonces escribiríamos esto, ¿no? Así como lo comentó usted, el logaritmo de la rapidez 2 entre la rapidez 3, entre el logaritmo de la concentración 2 entre la concentración 3. Aquí nosotros sustituyendo los valores, pues nos quedaría 1.5 por 10 a la menos 2 entre 6 por 10 a la menos 2. Bueno, realmente por 10 a la menos 2 entre por 10 a la menos 2 se hace 1. Y como bien dijo nuestro compañero, pues quedaría el logaritmo de 1.5 entre 6 entre el logaritmo de 0.5 entre 1, ¿no? Molar entre molar se hace 1, las unidades molar por segundo a la menos 1 acá también se hacen 1, y entonces el logaritmo, ambos logaritmos quedan adimensionales, y pues el logaritmo de dos cosas, el cociente de dos cosas adimensionales, pues da un número adimensional, y el orden parcial pues es un número sin unidades, ¿no? ¿Sí hicieron esta cuenta ustedes que les pedí que revisaran el documento PDF? ¿Sí lo revisaron? Sí, profe. ¿Sí? ¿Y cayeron en la cuenta que sí da 2? Sí. ¿Sí? Ok. Ahora, con lo que platicamos al inicio de la clase, ¿qué interpretación física ustedes me podrían dar de este orden 2? ¿Qué significa? Cuando yo digo que la reacción es del orden 2, ¿qué realmente está pasando? Que la aportación de la concentración de, en este caso de A, es al cuadrado, o sea que es, bueno, es mayor. Pues es el doble de lo que su cambio por sí mismo es, ¿no? Si su concentración se duplica, no voy a esperar que la rapidez solo se duplique, sino que voy a esperar que cambie en un factor más grande. Ese factor más grande es este orden 2. ¿Ok? Entonces lo que estoy esperando es que se cuadruplique. ¿Ok? Todo, o sea, sí lo ven, no sé si a lo mejor cuando lo leyeron no lo miraron, pero tal vez ahora que lo estamos platicando, como que toma un poco de sentido esto. ¿Sí queda claro? ¿O quién sabe? Sí, profe, sí se va viendo. Queda claro. ¿Sí? Ok. Y eso lo podemos ver desde la ecuación de R es igual a ver, R es igual a K por la concentración de A al cuadrado, ¿no? Si la concentración de A se duplica, a la rapidez que le va a pasar cuando lo eleves al cuadrado. Se va a cuadruplicar, ¿no? Ah, sí, ya quedó claro. ¿Sí? ¿Ya lo miraron? O sea, desde siempre ha estado ahí, pero no sé si era evidente. Entonces, podemos decir que el 2 significa que sí se está cuadruplicando, ¿verdad? Que más bien es el doble del efecto de la concentración. Bueno, Ok. al cuadrado del efecto que la concentración está cambiando, ¿no? O sea, si la concentración cambia en otra proporción, tendremos que considerar este 2 elevado a ese cambio que haya tenido la concentración, ¿no? Ok, gracias. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces ya tenemos alfa. Ahora vamos con beta. Beta pues tiene que ser obtenida a través de experimentos en donde B cambie, porque B tiene que ser la especie que le vamos a dar seguimiento. Los experimentos que nos permiten dar seguimiento al cambio que tiene B y el impacto que tiene la concentración de B sobre la rapidez, pues serán los experimentos 1 y 2. En estos experimentos 1 y 2, la característica es que la concentración de A es constante, permanece igual con el mismo valor 0.5, mientras que la aportación de B está dada por el cambio en la concentración de 1 a 2, es decir, se duplica. La rapidez en estos experimentos dijimos que también se duplica. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a hacer va a ser evaluar el orden parcial de B a través únicamente de los datos de concentración de B contra rapidez. ¿Qué debería yo describir para obtener el orden parcial de B? Ahora sería el logaritmo de la rapidez 1 entre la rapidez 2 y la concentración de B1 entre B2, que sería 1 entre 2. Ok, perfecto. Entonces quedaría así. Beta es igual al logaritmo de la rapidez 1 entre 2 y dividido eso entre el logaritmo de la concentración de B1 entre la concentración de B2.
Ok, escrito, pues ya sustituyendo los datos, pues aquí también podemos, un 75 por 10 a la menos 2, dividido entre 1.5 por 10 a la menos 2, podemos quitar esto. Las unidades también pues van a ser 1, y el logaritmo en las concentraciones va a quedar 1 entre 2, ¿no? Molaridad entre molaridad nos va a dar 1, y entonces de nueva cuenta adimensional. Si ustedes hicieron el cálculo, pues corroboraron que el resultado de este cociente pues arroja que beta tiene un valor igual con 1. ¿Están de acuerdo? Sí, de acuerdo. Ok. Y entonces ahora sí, ya con todo lo que hemos platicado, ¿qué implicación o qué ustedes podrían platicar cuando una reacción es del orden 1? Que varía de manera lineal, ¿no? Ajá, bueno, bueno, hay otra palabra que me gusta más que lineal. Proporcional. Proporcional. Ok, si yo duplico la concentración, la rapidez que se espera que le pase. Que también se duplique. ¿Qué tal se duplica? Y si yo, por ejemplo, si yo en el experimento 2, en vez de 2 molar, hubiera ocupado 3 molar, ¿qué resultado de rapidez yo esperaría? Se triplique. El triple ¿El triple de quién? de 0.65. 0.75. Entonces, a lo mejor en algún ejercicio, por ejemplo, les puedo poner completar la tabla, ¿no? Que ustedes a través de saber el orden de la reacción puedan estimar cuál es el valor que se debería tener la rapidez, o a través de ver cuánto cambió la rapidez, pues ustedes escribir cuánto debería ser la concentración. ¿Están de acuerdo? Pero a través de este razonamiento, que si es del orden 1, bueno, el orden parcial parece rectante, pues yo espero un cambio proporcional. O sea, si se está triplicando, también se debe estar triplicando la concentración, ¿no? Ambas propiedades tienen que crecer en la misma proporción. En cambio, en el orden 2 tengo que tener en consideración que el cambio que estamos teniendo debe estar elevado al cuadrado, ¿no? ¿Sí lo ven? ¿Sí queda claro eso? Sí, profe. Sí, ok. Sí, profe. Eso es muy importante, ¿no? Que ustedes tengan en claro, porque al final de la historia, cuando nosotros platicamos sobre órdenes de reacción, pues lo que nosotros tenemos que dar una interpretación física de cómo entender eso. Pero a lo mejor ahora ya con este caso, ustedes siempre que hablen del orden 1 y del orden 2, ya saben, ¿no? Que realmente este número está implicando el impacto que tiene un cambio en la concentración de esa especie sobre la rapidez. Y que entonces yo en el laboratorio, con mucho pues conocimiento y bueno, conocimiento de qué está pasando, pues yo puedo planear experimentos para aumentar la rapidez de la reacción, pues de una manera pues controlada, ¿no? O sea, que yo pueda decir, bueno, yo quiero que se triplique, bueno, pues voy a triplicar la concentración de B, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero que se cuadruplique, pues entonces me voy a ir con A y simplemente la duplico, la concentración de y pues la rapidez va a crecer en esta cantidad. Entonces, pues eso es lo que los invito a pensar. Mándenme. ¿Y si un orden da negativo? Pues entonces... ¿Qué significado? A ver, dígame, si, por ejemplo, si me diera -1, ¿cómo expresaríamos eso en la concentración? ¿Cómo usted lo expresa matemáticamente -1? Bueno, si positivo significa que se está, consumiendo, ¿no? Entonces negativo sería que está formando. Está bueno, más que formando es que es inversamente proporcional, ¿no? ¿O cómo usted escribe la concentración? 1 entre la concentración escribiría, ¿no? Sí. Entonces, si usted escribe la rapidez es igual a la constante, a ver, vamos a escribirlo, rapidez es igual a la constante por 1 entre la concentración de A, ¿no? Sería el caso de -1, orden de reacción -1. ¿Está de acuerdo? Sí, profe. ¿Qué estaría implicando? Si yo aumento la concentración de A, ¿qué le va a pasar a la rapidez? Disminuye. Disminuye. ¿Y si disminuyo la concentración de A? ¿Aumenta la rapidez? Aumenta. Fíjese cómo este orden de reacción va con todo, en contra de toda la lógica que manejamos con la mayor parte de los casos que analizamos. Normalmente un aumento en la concentración implica un aumento en la rapidez, pero por ejemplo un orden -1 implicaría algo que es inversamente proporcional. Es decir, si yo aumento la concentración, la rapidez va a disminuir y pues o lo opuesto, ¿no? Si yo la disminuyo la concentración, la rapidez se va a ver favorecida. En ese caso a usted le convendría trabajar en bajas concentraciones, ¿está de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Entonces no lo piense como que el reactante se va a consumir, sin importar si usted tiene un orden 0, 1, 2, -1. O sea, va a seguir una evolución con respecto al tiempo.
Pero el orden lo que implica es cómo, cómo cambios en la concentración pueden impactar en el valor de la rapidez. ¿Sí me explico? Pero obviamente este caso de -1 pues es pues bien específico, ¿no? O sea, realmente son un poco los casos, ¿no? Que podrían tener este comportamiento inverso. ¿Ok? Pero puede pasar, ¿no? Incluso creo que en alguno de los casos que les puse durante la segunda sesión que tuvimos, había un reactante, ¿no? Que estaba así dividiendo, ¿se acuerdan? Bueno, si no se acuerdan, vayan a ese video y allá chequen en la tablita esa que teníamos, con los diferentes tipos de casos, ¿no? Que podemos tener. Bueno, ahora, para el orden global, ¿qué hacemos? Se suman. Se suman. Entonces voy a escribir que el orden global en este caso va a ser alfa más beta y el orden global de la reacción va a ser 3. ¿Ok? Pero fíjense cómo el orden global 3, pues no necesariamente nos dice como mucho, ¿no? O sea, pues sí 3, ¿no? Pero vamos, si ustedes solo miran el orden global, pues es difícil que sepan individualmente cómo están afectando cada una de las especies. De ahí la importancia de los órdenes parciales. Si se dan cuenta que se van con el orden 3, pues pareciera ser, ¿no? De que va a aumentar pues al cubo, no la rapidez, pero ¿en qué condiciones aumentaría? O sea, entonces por eso no vale la pena como pensarlo en estas reacciones donde hay más de una especie, pensarlo así, sino hay que ir a los órdenes parciales para identificar específicamente cada uno de los efectos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. ¿Sí? Ok, bueno. Dale. Ahora, una de las cosas que también, bueno, digamos que es nuestro objetivo de estudio, pues es el valor de la constante de rapidez de reacción. Esta, pues ustedes en el laboratorio se la pasaron determinándola, ¿no? Durante esa práctica que ya todos odiamos, la práctica número 8, durante la práctica, pues ustedes determinan el valor de la constante. A través de experimentos de este tipo, también es posible estimar su valor. ¿Ok? Una de las formas pues es ocupar la ley de potencia correspondiente y la invitación siempre es que después de que ustedes obtengan los órdenes parciales de cada uno de los reactantes, pues es que escriban la ley de rapidez correspondiente. En este caso, la ley de rapidez pues va a ser igual al producto de la constante K por la concentración de A elevado a su orden parcial alfa, que en este caso resultó 2, multiplicado por la concentración de B elevado a su orden parcial beta, que en este caso resultó 1. ¿Están de acuerdo que esa es la ley de rapidez que yo debería escribir? Sí. Ahora, Profe, digo, mándenme. ahí, por ejemplo, podríamos usar la ecuación del orden parcial, por ejemplo, de A, o ¿Cómo tiene le- que ser la ecuación del orden, o sea, la ecuación global Para para calcular calcular K, K. Ajá. para calcular K se necesita la del orden global. Ahí no lo haga por partes. ¿Sí me explico? Sí. ¿Ok? Ahora, digo, en este ejercicio no lo pregunto, pero por ejemplo, ¿se acuerdan cuál era la reacción que se estaba analizando en este caso? ¿Alguno de ustedes la recuerda? Para líquidos, ahora sí, vamos a ver cómo la ¿Nadie? matemática. La de A más B igual a productos, ¿no? Exactamente. La reacción que nosotros estábamos estudiando en este caso es A más B que da productos, ¿no? Le vamos a poner P a todos los posibles productos. Ok, con respecto a esta reacción, ¿ustedes qué me dirían? ¿La reacción que estamos estudiando es una reacción elemental o compleja? ¿Qué me dirían? Compleja. Compleja, ¿por qué? Porque los coeficientes trigonométricos no son iguales a alfa y a beta. O sea, en el caso de beta sí, pero en el de alfa no. Ok, pero basta con que uno de ellos no sea igual para que entonces establezcamos que entra en la categoría de reacción compleja. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Ok, bueno, ahora, desde ese punto de vista, ¿qué implica una reacción compleja? ¿Qué se acuerdan de eso? Que hay un mecanismo de reacción. Intermoleculares. Perdón, no le escuché bien. Las reacciones intermoleculares. No, hay algo más. Que hay un Que se mecanismo de puede reacción. llevar mediante... A ver si diga, señorita, sí. Sí tiene razón su compañero, pero ¿usted qué iba a decir? que se podía llevar mediante un mecanismo de reacción. Bueno, que se debe, ¿no? Debe. O sea, que la reacción A más B igual a P no existe de manera directa. ¿Ok?
la implicación, el resultado físico de haber obtenido órdenes parciales diferentes a los coeficientes estequiométricos es que forzosamente debe de haber un mecanismo de reacción asociado y que la reacción directa A más B más P no ocurre así. ¿Ok? Entonces, todos ya tenemos así, todos esos conceptos y esa información ya la tenemos clara. Más o menos. Porque ahorita va a venir el quiz y acuérdense que vienen esos conceptos que vimos al inicio y pues nada más quiero tantear y sondear si más o menos ya estamos pues familiarizados, ¿no? Con los conceptos que hemos realizado hasta ahora. Profesor, ¿qué fue lo que comentó? Es que se me trabó un poquito mi internet. Ok, ¿hasta dónde se quedó usted? Empezó usted a comentar acerca de la reacción compleja y Ok. lo que implicaba que fuera compleja. Nada más escuché que una compañera habló sobre mecanismos de reacción, pero después de ahí se me trabó un poquito. Ok, lo que la compañera nos mencionó es que debe haber un mecanismo de reacción asociado, ¿ok? Es decir, que debe haber un número de etapas en el cual A y B están reaccionando entre sí para finalmente en alguna de estas reacciones formar P. Obviamente la suma de todas estas reacciones individuales tiene que dar la reacción global A más B que da P, ¿ok? Pero de entrada que los coeficientes, los coeficientes de la reacción, digamos, los coeficientes estequiométricos y los órdenes parciales tengan valores diferentes, implica que hay un número de reacciones intermedias en donde se está llevando a cabo la reacción global, ¿no? Que es esta A más B que da P. ¿Ok? De otra manera, hay un mecanismo de reacción asociado a esta reacción y no se lleva a cabo de manera directa. ¿Ok? Ah, ok, ok. Sí, sí, entonces por eso en una reacción elemental usted nos comentó que pues sucede en un solo paso porque como ya los órdenes parciales de reacción coinciden con los coeficientes estequiométricos respectivos de los reactantes, se realiza en un solo paso, ¿no? Y en el caso de las complejas, hay reacciones intermedias, ¿no? Exactamente. Y cuando las sumamos todas esas nos tiene que dar la reacción global. Ah, ok. Gracias, profesor. Ok, vale. Y bueno, de ahí deriva el concepto de molecularidad. ¿Se acuerdan de eso? El concepto de molecularidad, ¿a qué tipo de reacciones puede ser aplicado? Elementales. Elementales. Solamente elementales. ¿Y qué implicación física tiene eso? ¿Qué tiene? La molecularidad, qué implicación física tiene o a qué se refiere? Pues Era el número de moléculas que participaban, ¿no? el número de moléculas que participan, ok. Bueno, entonces, pero en este caso no podríamos aplicar y hablar de molecularidad, ¿están de acuerdo? O sea, aquí no tendría cabida hablar de molecularidad. ¿Sí queda claro eso? Sí. ¿Sí? Ok, bueno. Ahora, entonces, la invitación les digo, bueno, como que ya ahora reitero, cada vez cuando calculemos los órdenes parciales hay que escribir la ley de rapidez correspondiente, en este caso sería esta, y si ustedes se fijan, pues nosotros lo que hemos estado comparando en este método diferencial, pues es la concentración de reactantes con la rapidez. Nosotros de esta ecuación de la ley de rapidez podemos despejar a la constante K y a partir de esa podemos calcular su valor. Lo importante, o digamos una manera en la que yo puedo comprobar que mis órdenes de reacción pues fueron calculados de la manera correcta, es que sin importar qué experimento yo tome, pues todos me tienen que arrojar el mismo valor. Es decir, para yo el cálculo de la constante, puedo tomar cualquiera de los experimentos que vengan en la tablita que me estén presentando. Pueden ser 4, 5, 8 experimentos, no importa cuántos haya, pero en todos la constante me tiene que dar el mismo valor. Pues porque de ahí viene su nombre, ¿no? Es una constante. ¿Están de acuerdo que si me dieran valores diferentes en cada experimento, pues no sería una constante? Y estamos de acuerdo en eso. De acuerdo, profe. ¿Sí? Ok, en este caso el experimento que voy a tomar es el experimento número 3. Los datos del experimento número 3, pues es que la rapidez vale 6 por 10 a la menos 2. ¿Se acuerdan? Es el valor que se cuadruplicaba cuando la concentración de A se duplicaba. Entonces, pues ahí está, ¿no? 6 por 10 a la menos 2, molar por segundo a la menos 1. Y esto va a estar dividido por la concentración de A al cuadrado por la concentración de B. Si ustedes van y revisan la tabla, la concentración de A en este experimento es 1 molar, lo vamos a elevar al cuadrado, y la concentración de B es 2 molar. Ahora, desde el punto de vista de numérico, pues el valor que nosotros tenemos que calcular es, pues, bueno, la calculadora meter es 6 por 10 a la menos 2, pues entre 2. Porque 1 al cuadrado, pues es 1. En este caso, pues no hay mucho que hacer, ¿no? Entonces, básicamente, pues es la mitad, ¿no? Entonces me va a quedar 3 por 10 a la menos 2. Ahora, en cuestión de unidades, pues, ¿qué me va a quedar, no? Que una de estas concentraciones, pues, se puede hacer uno con por ejemplo, el de la concentración de B, de tal suerte que me va a quedar ahora cuando haga
digamos, si esto yo lo quiero poner en el numerador, pues va a ser molaridad a la menos 2 por segundo a la menos 1. ¿Están de acuerdo con las unidades? Sí, profe. ¿Sí? ¿Esas unidades a qué orden pertenecen? ¿Al orden 3? Al orden 3. Entonces, fíjense cómo el orden de la reacción sí va a tener las unidades, la constante de rapidez de reacción va a tener las unidades del orden global de reacción. Allí, digamos, por eso es importante que la constante sea calculada con todos los órdenes parciales, porque sus unidades están gobernadas por el orden global, no por los órdenes parciales. ¿Estamos de acuerdo en eso? Profe, Entonces es siempre con el experimento 3. No, si quieren ahorita lo hacemos con el experimento 1. Lo calculamos si quieren, pero nos tiene que dar lo mismo. Yo agarré el 3 nomás como ejemplo. ¿Ok? Pero puede ser con el 1, con el 2, con el 3 y nos tiene que dar el mismo número. Si quieren ahorita lo calculo con el 1. Nada más, ¿alguien más tiene una pregunta? ¿Escuché la voz de alguien más? sí, profe, me confundí un poco de por qué dijo que entonces sería del orden 3. Por las unidades. ¿Se acuerda cómo se calculan las unidades de la constante? Ah, sí. Entonces era dependiendo de eso. O sea, con eso te puedes guiar para saber el orden. Sí, también. Pero entonces, ¿se acuerda que justo cuando comencé a hablar de la constante, alguien me preguntó que si la constante la puedo obtener como solo considerando el orden parcial de alguno de ellos? Y yo le contesté que no. Y la respuesta es que no, porque por la constante sus unidades están gobernadas por el orden global, no por los órdenes parciales. Entonces aquí el orden global es 3. Por tanto, sus unidades van a quedar del orden 3. Y de hecho, cuando hice ahorita el análisis de unidades, quedó eso como resultado, ¿no? Ahí se observa que esas son las unidades del orden 3, que es el orden global. ¿Está de acuerdo? Sí, ya. Gracias. ¿Sale? Entonces nunca pues, me deberían de quedar como las unidades asociadas a un orden parcial, sino yo estaría ahí teniendo un error, ¿no? Que tengo que solventar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Gracias, profe. Vale. Bueno, ahora, nomás por pura curiosidad. A ver, vamos a hacerlo con el experimento 1, vamos a calcular a la constante. ¿Me pueden decir los valores de la rapidez en el experimento 1? Creo que era .75, no me acuerdo. La verdad. Y por 10 a la menos 2. .75 por 10 a la menos 2. Sobre 0. Ahora sí, dígame la concentración ya. 0.5 al cuadrado y por 1. Ok, ahora sí aquí tengo que poner .5 al cuadrado y la concentración de B es 1 molar. Ok, las unidades me van a dar exactamente igual, es el mismo análisis de unidades, pero ahora sí tengo que meter en la calculadora .75 por 10 a la menos 2 entre .5 al cuadrado. ¿Cuánto nos da como resultado esto? Igual, profe, 0.03. 0.03, escrito de otra manera, 3 por 10 a la menos 2, molar a la menos 2 por segundo a la menos 1. Y de hecho, si ustedes hacen este mismo ejercicio, digamos, pero ahora para el experimento número 2, pues me tiene que dar exactamente el mismo valor, ¿no? Porque como repito, ¿no? La constante es algo que no debe de cambiar en los experimentos, ¿no? Independientemente que la concentración haya cambiado, acuérdense que la constante representa esa proporcionalidad entre la concentración de los reactantes y la rapidez. Entonces, pues debe tener el mismo valor, ¿no? Sí, como que entra en lógica esto que estoy platicando, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Sí. Bueno, entonces, una de las formas en las que, bueno, es más sencillo resolver estos problemas, pues, es ocupando la ecuación de n, ¿no? Esta de logaritmo de la rapidez es entre logaritmo de las concentraciones. Pero es que esta manera solo aplica cuando en nuestra tabla yo tengo dos experimentos en donde la concentración de las especies que no quiero analizar su efecto, pues permanezcan constantes. En la tarea, por ejemplo, allá el caso es un poco más complejo porque tenemos 3 reactantes. Desde ese punto de vista, si yo quiero evaluar el efecto de A y tengo a B y a C, tengo que tener experimentos donde A cambie, pero B y C sean constantes al mismo tiempo. Es decir, que mantengan el mismo valor entre esos dos experimentos. Entonces, ¿ya miraron esa tabla? La de la tarea. Hay experimentos en donde yo pueda hacer esto para los 3 casos, es decir, por ejemplo, si yo quiero determinar el orden para B, hay 2 experimentos en donde A y C sean constantes al mismo tiempo.
Y luego para C, donde A y B sean constantes al mismo tiempo, ¿se cumple? ¿O no Para los han el visto? caso de C, para el caso de C no se cumple. Para el caso de C no se cumple. ¿Ok? Pero Entonces, dígame. bueno, yo justo tenía una duda en eso. No sé si la digo ahorita o al final. A ver, dígame. Vemos. Yo encontré que el valor de B, el orden, era 0. Entonces, al ser 0, pues no interfiere en la rapidez de reacción y podría usar 2 experimentos en los que la concentración de C sea diferente y no hay problema en que la de B también sea diferente y nada más mantener constante A. ¿Eso sí se puede hacer? Claro, la única que debería estar constante en ese caso debería ser A, ¿no? Porque usted encontró, ¿no? Que B es 0. Sí. Sí, estoy de acuerdo en eso. Estoy completamente de acuerdo. Porque también la otra opción que me dijeron fue que podía ser un sistema de ecuaciones, pero siento que era como un poquito más laborioso. Es un poquito más laborioso, pero bueno, al final ustedes ya tienen las herramientas de álgebra para hacerlo y ya eso justo iba, ¿no? O sea, mi recomendación es que cuando ustedes tengan experimentos en donde puedan mantener constantes a los otros reactantes que no están, que no quieren evaluar su efecto, pues bueno, tómenlos y con la ecuación que tenemos del orden, pues determinen el orden para ser correspondiente. Pero para los casos en donde no tengamos experimentos, ¿no? Supongamos que usted no tiene como el análisis y esta concepción, ¿no? De que B pues, no va a tener un efecto sobre la rapidez, pues la recomendación es escribir la ecuación que tenemos acá arriba, justo con la que partimos, ¿no? La forma logarítmica. Yo puedo escribir una ecuación de este tipo, la que está hasta acá arriba, esta ecuación, yo puedo escribir una para cada experimento, ¿no? Digamos, en el caso del que yo tengo ahorita, yo puedo escribir 3 ecuaciones. ¿Ok? Bueno, en mi caso debería de ser aquí alfa, y luego acá debería ser más beta, logaritmo de la concentración de B. ¿Están de acuerdo que así sería mi caso? En el que yo estoy ahorita hablando en mi tabla. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas incógnitas tengo en este sistema? Muy buena pregunta. ¿Cuántas tengo? A ver. Una que sería N. Bueno, ya no hay N, ¿no? En vez de N, aquí es alfa, ¿no? Y aquí es beta. ¿No? ¿Cuáles son las incógnitas? En esta Alfa y beta. Alfa y beta. ¿Y quién más? Falta una más. ¿La constante? La constante. Entonces yo tengo 3 incógnitas. ¿Cuántas ecuaciones necesito? A ver, en álgebra, ¿qué les contaban? 3. Pues 3. Tengo 3 experimentos, ¿no? Entonces yo puedo escribir una ecuación de este tipo para cada uno de mis experimentos. Tengo un sistema de 3×3 y yo puedo entonces determinar los valores de K, alfa y beta a través también de un método algebraico. ¿Ok? Esa sería la otra manera en la que podríamos resolver este problema. ¿Ok? Entonces tenemos uno ocupando la ecuación del orden para el método diferencial. La segunda forma sería hacer un sistema de ecuaciones, pues sin saber absolutamente ninguna de las incógnitas. Esos serían como los 2 caminos. Pero por primera vez en la historia vamos a poder hacer un quasimodo. ¿Ok? Lo que nunca me gusta, pero en este caso se puede hacer. Puede ser que en algún caso ustedes puedan ocupar la ecuación de N para esos órdenes en donde sí puedo tener las condiciones que requiero. Es decir, que solo varíe la concentración de una especie y de las otras especies permanezca constante. Si ese es el caso, pues yo me voy directo por la ecuación porque como ahorita mencionó la compañera, es mucho más fácil. ¿Ok? Pero a los órdenes que yo no pueda calcular de manera directa, bueno, no me espanto, no hago, o sea, como que no digo, bueno, tal vez no se puede. No, mejor planteo una ecuación en donde yo pueda tener un sistema de ecuaciones ya con los valores requeridos, digamos, con el número de ecuaciones requeridas para poder encontrar los valores de las incógnitas que me faltan. Por ejemplo, supongamos que en el ejercicio que ahora tenemos, solo pudiésemos calcular nosotros alfa, ya beta no, ni acá. ¿Cuántas ecuaciones ustedes me pedirían escribir para poder resolver los valores de las incógnitas que quedan? ¿Cuántas necesitaríamos escribir? 2. Pues 2, ¿no? Yo con 2 ecuaciones
puedo tener un sistema de 2 por 2 en donde con 2 ecuaciones yo pueda encontrar los valores de K y de beta. Y entonces ahí fíjense, podríamos hacer algo mixto. Por una parte, uno de los órdenes lo obtengo a través de ocupar puramente el método diferencial, pero las otras incógnitas las puedo obtener a través de plantear un sistema de ecuaciones apoyándome de que la ecuación del orden pues proviene de esta forma logarítmica. Entonces no estaríamos haciendo algo que no se pueda. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Sí? Entonces, ahora sí, tal vez este problema 4, pues ya ha tomado como otra forma de que lo están visualizando, ¿no? Y probablemente ahora ya sienten que pueden como resolverlo, ¿no? Sabiendo qué ocupar, ¿no? Lo importante ahí es conocer, ¿no? Cuándo ocupar cuál de estas dos opciones, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo en esto? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces ya con eso pues terminamos y atendemos todo pues lo que tiene que ver con el, digamos, el desarrollo de este tema, pero lo que me hace falta es lo de las unidades. Entonces, una de las maneras en las que también esta columna yo la podría expresar sería de la siguiente forma. Yo podría escribir aquí R por 10 al cuadrado y yo escribir individualmente aquí solo los valores 0.75, 1.5 y 6. ¿Ok? Pero ¿por qué aquí le puse el exponente aquí positivo? Bueno, lo que realmente nosotros estamos diciendo cuando ponemos así las tablas es que R al cuadrado por 10 al cuadrado es igual a cada uno de los valores que aparecen en la tabla. Por ejemplo, el primer valor, 0.75. ¿Ok? Si yo de aquí despejo a R, ¿cuánto verdaderamente vale el R? Si yo aquí el por 10 a la menos 2 está del lado izquierdo de la igualdad, lo paso al lado derecho, ¿de qué forma? Dividiendo. Dividiendo. Escrito de otra manera, sería así. Y se dan cuenta que es el mismo valor que está reportado acá. ¿Ya miraron? Por eso es que Luis les puso esta nota, que para la lectura de los valores de rapidez es necesario pues tomar en consideración esto, ¿no? Porque imagínense, ahí si yo estoy pasando de menos 2 a 2, pues si yo tomo incorrectamente esta potencia, pues solo tendría un error de 4 órdenes de magnitud, solamente, ¿no? ¿Es poco o mucho? Entra, ¿no? No es cierto. Entra dentro del error experimental. 4 órdenes de magnitud, ¿te parece? No, es mucho, profesor. Es mucho, ¿no? Entonces, pues hay que tener cuidado con esto y esta es una forma muy común de expresar, digamos, las cantidades cuando todos los valores que están en esa, digamos, en esa columna, pues tienen la misma potencia. Es como que se puede englobar. ¿Ok? ¿Quedó claro eso? ¿Sí? Sí, profesor. ¿Sí? Ok. Y pues bueno, pues con esto terminamos la parte pendiente que teníamos del método diferencial. Y pues ahora vamos al quiz. ¿Les parece bien? Bueno, voy a terminar de grabar esta parte y aquí voy a tener la grabación. Pon en práctica lo aprendido en esta clase. Nos vemos en la próxima.